3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La historia de la humanidad suele contarse a través de guerras, imperios, migraciones o grandes personajes, pero en las últimas décadas ha aparecido una nueva herramienta capaz de reconstruir ese pasado desde un lugar completamente distinto, nuestros propios genomas. El ADN antiguo está permitiendo rastrear movimientos de población de hace miles de años, descubrir mezclas entre especies humanas que parecían separadas y reconstruir episodios de dominación o desigualdad que dejaron huellas biológicas visibles todavía hoy. Sabemos, por ejemplo, que llevamos genes neandertales en nuestro organismo, que algunos grandes movimientos migratorios reemplazaron casi por completo linajes masculinos o enteros, o que la colonización de América dejó una señal genética muy clara de poder y violencia. Y mientras la paleogenómica reconstruye el pasado remoto, millones de personas recurren hoy a test comerciales de ancestría para intentar averiguar quiénes son, de dónde vienen o qué relación tienen con pueblos y territorios del pasado. Una búsqueda de identidad que mezcla ciencia, genealogía, memoria y que puede generar algún que otro malentendido. De eso hablaremos hoy, de identidad a la luz de la genética. Pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La evolución humana suele representarse como un árbol, especies que aparecen, evolucionan y desaparecen siguiendo ramas separadas y relativamente limpias. Pero en los últimos años, el ADN antiguo ha empezado a revelar una historia mucho más compleja, llena de encuentros, mezclas y cruces entre distintas poblaciones humanas. Sabíamos que sapiens y neandertales tuvieron descendencia común, también que los denisovanos dejaron huella genética en poblaciones actuales de Asia y Oceanía, pero ahora un nuevo estudio apunta todavía más atrás en el tiempo. Un equipo de investigadores ha conseguido identificar, a partir de proteínas conservadas en dientes fósiles, el episodio de mestizaje más antiguo conocido entre los grupos humanos, un cruce entre Homo erectus y denisovanos. El hallazgo no se ha realizado mediante ADN antiguo convencional, sino gracias a la paleoproteómica, una técnica emergente que estudia proteínas fosilizadas y que permite investigar restos demasiado antiguos o degradados como para conservar material genético utilizable. Una herramienta que podría ampliar enormemente nuestra capacidad para reconstruir la historia profunda de nuestra especie. Y lo que empieza a dibujarse es una imagen muy distinta de la evolución humana, no un árbol ordenada de especies aisladas, sino una red dinámica de poblaciones que se separaban, migraban y volvían a encontrarse durante cientos de miles de años. Para conocer los detalles, el estado de la cuestión de todo esto, nos va a acompañar hoy Carles Lalueza Fox, que es paleogenetista, investigador en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, director del Museo de Ciencias de Barcelona y uno de los mayores expertos en ADN antiguo y evolución humana. Además, va a publicar este mes de junio Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos, un ensayo sobre cómo la revolución genética está cambiando nuestra visión del pasado y de nosotros mismos. Se va a publicar, como decimos, en junio la versión castellana en Crítica Planeta, porque la versión en inglés que la publica el MIT pues ya está disponible también. Si les interesa en inglés, pues lo pueden hacer en el MIT, si no, pues esperarse a junio, en una semanita ya estará en castellano. Así que lo primero, darle la bienvenida a nuestro programa. Carles, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Principio de Incertidumbre. Hola, muy bien, gracias por invitarme. Hombre, la verdad es que es tema fascinante, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho el tema del ADN antiguo, que la verdad que a lo largo del tiempo que hemos ido hablando contigo, pues hemos aprendido un montón de cómo es esta disciplina, lo que nos está enseñando, y luego también vemos que todavía queda mucho por hacer porque se siguen haciendo técnicas nuevas que nos permite ir un poco más allá. Si te parece, por empezar por lo más reciente, ¿nos cuentas un poco qué es eso de la paleoproteómica y cómo ahora, analizando las proteínas fosilizadas, vamos a poder llegar un poquito más lejos? Sí, lo que se ha visto es que las proteínas son más resistentes a la degradación que ocurre por factores químicos a lo largo del tiempo, hasta el punto de que podrían llegar, en algunos casos también excepcionales, a decenas de millones de años.
Y entonces cuando no llega el ADN porque se degrada y se fragmenta, especialmente debido a factores externos como la temperatura, pues las proteínas, como son más resistentes, pueden sobrevivir más tiempo y entonces nos pueden dar nuevamente una evidencia absolutamente independiente de las otras, ya sea en la paleontología o la arqueología, y en este caso es una evidencia molecular, no exactamente genética, porque no llegamos a leer el nivel de la secuencia de ADN, si lo que leemos es la secuencia de aminoácidos, ¿no? Tiene algunas restricciones también, hay que decirlo, y es que normalmente lo que se recuperan son media docena de proteínas que quedan atrapadas en el esmalte dentario, que es el tejido biológico, de origen biológico más resistente que existe. Y entonces esta media docena de proteínas que son implicadas en la síntesis de esmalte, pues claro, no ofrecen el panorama que podrían ofrecer las decenas de miles de proteínas que tenemos en el organismo, pero aún así a veces tienen suficiente señal filogenética como para poder hacer inferencias evolutivas con ellas, ¿no? Claro, desde luego no nos da tanta información como pueda ser el ADN o el ADN mitocondrial, pero lo que sí que es cierto es que por lo menos nos permite ubicar y discriminar especies. Creo que en este caso en concreto, pues lo que se ha identificado son esos restos de proteínas que incluso se ha podido identificar una variante que era específica de los erectus en denisovanos, ¿no? Sí, la idea es que en realidad cuando se analizó el genoma de Denisova, a nivel de ADN, ya se vio que había unas regiones cromosómicas que tenían mucha más diversidad que el resto de su genoma y eso, por tanto, indicaba que probablemente venían de algún tipo de introgresión con otro linaje que los investigadores genetistas en aquel momento denominaron un linaje superarcaico. Uh-huh. Y que pudieron datar, debido a estas divergencias en esos fragmentos que eran como cerca de un 2% del genoma denisovano, pudieron datar en más de 1 millón de años. Entonces, bueno, ellos no se mojaron de decir este linaje que era. Entre otras cosas, los genetistas tampoco están nunca muy interesados en las polémicas de los paleontólogos, de si esto se llama Homo erectus o Homo georgicus o Homo habilis o lo que sea, ¿no? Entonces, esta evidencia de las paleoproteínas cuadra bastante bien con lo que se había visto a nivel genómico. Es decir, hay un cambio de aminoácido en una proteína del esmalte que se encuentra en 3 de estos Homo erectus y después también se encuentra en el denisovano. Y entonces, bueno, la inferencia más plausible es que Homo erectus es este linaje superarcaico que se hibridó en algún momento de la historia con los denisovanos y les legaron este 2% del genoma, entre los cuales pues habría también esta proteína del esmalte, ¿no? Que es un poco lo mismo que decir a escala que nosotros, los humanos anatómicamente ya modernos, tengamos restos de Neandertal. Esto es denisovanos que tienen restos de una especie que era todavía anterior, que es Homo erectus. Sí, claro, nosotros, yo tengo la sospecha de que sí, realmente pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿no? Si tuviéramos genomas del linaje de Homo, ¿no? De hace 1 millón de años, de hace 2 millones de años, etcétera, nos iríamos encontrando siempre de manera recurrente algunas señales de estas de hibridación. Es decir, que yo creo que es un fenómeno prevalente. Lo que pasa es que no tenemos esta profundidad temporal y difícilmente la tendremos, pero si tuviéramos esta posibilidad de acceder a la información genética más atrás en el pasado, yo creo que descubriríamos que a lo largo del tiempo pues se han encontrado diversos linajes, se han hibridado, ha formado parte de la dinámica evolutiva de no solo del ser humano, sino probablemente de otras especies de vertebrados, de mamíferos, etcétera. Y eso no significa que no exista el cambio genético y la evolución y que no haya diferenciación. Simplemente es que tenemos que imaginarnos más bien el proceso evolutivo como una especie de red compleja, muy liada, interconectada, más que como hasta ahora las ramas de un árbol que se van separando limpiamente y no vuelven nunca a tocarse, ¿no?
Claro, es una visión muy distinta, ¿no? La que nos está ofreciendo la genética de la evolución humana, ¿no? De la que nos daba la paleontología. Igual, bueno, lo mencionamos un poco antes, más obsesionados la paleontología con discriminar unas especies que otras. Luego, cuando vais al genoma, ves que todo es mucho más dinámico, mucho más fluido, y como ves, pues todas las especies que conviven en un tiempo dado, pues de alguna forma acaban hibridándose un poco, ¿no? Sí, es una visión más compleja. Para empezar, no tenemos una representación muy clara, ¿eh? En todas partes siguen representándose en forma de árboles. La alternativa es compleja, como digo, sería como imaginarnos una especie de vasos interconectados, pero yo creo que también no solo es más realista, sino que ayuda a entender las dificultades que tienen los paleontólogos para definir exactamente lo que es una especie o qué restos son de una especie o son de otra, porque claro, si realmente hay hibridaciones de manera prevalente en diversos momentos y en diversas regiones geográficas, etcétera, pues es lógico que el registro fósil te confunda, ¿no? Porque no hay grupos así totalmente aislados unos de otros que te permitan definir las especies sin que haya algún tipo de controversia, ¿no? Y siempre encuentras individuos que no te acaban de cuadrar, pero claro, es que seguramente forma parte de la realidad. Y esto es interesante y nos lleva un poco a hablar de tu libro Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos, porque precisamente un poco de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que estamos quizá con el caso más extremo, más remoto al que podemos retrotraernos, pero también con ADN antiguo y un poco rebuscando toda la historia de nuestra especie, ya todo lo que habéis podido secuenciar. Creo que mencionabas que allá hay, ¿cuántos genomas podéis tener? Más de 10.000, 12.000, 13.000 de épocas pasadas. Esto nos da una visión muy interesante y un poquito diferente de lo que teníamos en mente con respecto a cómo ha sido este movimiento humano, ¿no?, en los últimos milenios. Sí, este año se calcula que se llegará a más de 15.000 genomas humanos antiguos, muchos de ellos, pero no todos, del continente europeo, ¿no? La idea que tuve en este libro es, todos tenemos una necesidad a lo largo de la vida tener una identidad propia, que es un tema que en realidad es una especie de construcción constante, ¿no? Y no solo en la adolescencia, cuando realmente buscamos una especie de significado diferencial de quiénes somos, sino que, como digo, pues probablemente a lo largo de la vida la vamos reformulando, la vamos diferenciando. En algunos casos tenemos identidades contradictorias y eso tampoco no nos preocupa. Y estas identidades tienen diferentes niveles que van desde la individualidad, como digo, ¿no? En la adolescencia tú quieres ser un individuo distinto, hasta el nivel familiar, en el cual digamos que es la base colectiva de la identidad que percibimos, nuestra familia. Después una especie de genealogía más amplia que podríamos llamar identidad colectiva, dentro del cual pues podemos estar pues en un pueblo o en una tribu, en un estado-nación, incluso en un continente, para terminar en una identidad que sería pues a nivel de especie. Muchas de estas identidades, si lo pensamos bien, tienen un fuerte anclaje temporal, y siempre que hay un anclaje temporal, la genética nos puede decir algo de esta temporalidad. Y por tanto lo que me interesaba era un poco explorar la identidad, no desde un punto de vista cultural ni sociológico, sino qué nos podía decir la genética cuando la identidad tiene esta dimensión temporal que puede ir desde la familia, la genealogía, etcétera, ¿no? Hay una parte cultural que es muy característica, pero claro, está la otra, la familiar o la vinculada a un territorio en el que de alguna forma todos somos parientes, y probablemente a medida que vamos retrotrayéndonos en ese árbol genealógico acabamos siendo todos parientes. Sí, correcto, aunque esto, digamos, no es nada intuitivo, vamos a decir así, ¿no? Yo lo que intento es explicarlo de una forma que se entienda científicamente. Hay muchas cosas, en realidad, en muchos niveles a los cuales explorar la identidad, ¿no? Yo empiezo con el nivel de individualidad, pero al final yo diría que no nos sirve mucho, porque realmente desde un punto de vista genético todos somos completamente distintos. Incluso se ha visto que los gemelos idénticos, que en principio deberían tener exactamente el mismo genoma, normalmente no lo tienen. En promedio difieren en unas 5 mutaciones que se generan una vez se han separado, digamos, los dos embriones durante el proceso embrionario. O sea, incluso los gemelos idénticos no comparten todo el ADN y por tanto seguimos siendo individualizados. Y después, a nivel de genealogía, también hay algunos conceptos que son interesantes, y es que es fácil de imaginar
a cada generación doblamos el número de antepasados. Tenemos 2 progenitores, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16, me estoy perdiendo, tatarabuelos. Rápidamente, cuando tiramos atrás, no sé, 50 generaciones o planteémonos nuestros antepasados en la época del Imperio Romano, resulta que son billones y billones y billones más que estrellas en el universo. Y esto para cada persona, es imposible, sencillamente porque compartimos millones y millones de antepasados en el pasado bastante reciente. Y después también un concepto que creo que es interesante es que en realidad nuestros antepasados genéticos son solo una pequeña parte de nuestros antepasados genealógicos. Es decir, que si retrocedemos 6 generaciones atrás, tenemos 128 antepasados. La probabilidad de que cada uno de estos 128 nos haya legado un pequeño fragmento de ADN es prácticamente cero. Aparecen ya varios que son antepasados genealógicos, pero que en cambio no nos han dado nada de nuestro ADN. Por tanto, si retrocedemos 6 generaciones y encontramos allí una persona, no sé, importante, un noble, un rey o lo que sea, la probabilidad de que esa persona en concreto nos haya legado algo al final, en tan pocas generaciones, es prácticamente cero. Creo que esto funciona más como relato, ¿no?, de lo que uno quiere creer de su procedencia que verdaderamente algo físico, ¿no? Porque incluso aunque compartas un tramo genético, pues bueno, no sé hasta qué punto eso va a determinar el carácter que tengas, ¿no? O que te confiera las propiedades que hicieron famoso o poderoso a tu ascendente, ¿no? Incluso, claro, también culturalmente es como casi, bueno, aunque no te haya dejado huella genética, igual sí que la pertenencia a una familia determinada sí que ha condicionado tu vida, más casi en el ámbito cultural que en el biológico, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. Yo lo que argumento es que si tú quieres pensar en términos de legado genético, probablemente te equivocas. Si quieres, obviamente, pensar en términos de interés genealógico, por lo que sea, pues parece muy bien. Lo que quiero decir es que no hay que tomar la genética, no hay que pedirle las cosas que no puede dar. Pero tienes mucha razón. Aunque no te haya influido genéticamente, sí que lo ha hecho a tus antepasados, que sí que te han influido genéticamente, y después seguramente ha influido a nivel a nivel social, ¿no? A nivel de, yo qué sé, de estatus social o depende de quién sea, ¿eh? A lo mejor si es un criminal, pues claro, a lo mejor no. Borramos toda huella. Ya digo que vamos a encontrar de todo. En mi libro anterior, Desigualdad, argumentaba que tenemos más probabilidades de ser descendientes de gente poderosa del pasado que no de gente, vamos a decir así, pobre, debido a las desigualdades en el número de descendientes que todavía se observa en la actualidad, ¿no? Donde hay, yo qué sé, pues no sé si el otro día leía el rey de Suazilandia, pues no sé, tiene como 200 hijos, ¿no? Esto traducido a unas cuantas generaciones, por cada persona que tiene 200 hijos, hay 200 hombres que no tienen ninguno, porque claro, las mujeres están allí. Es decir, eso traducido a generaciones futuras significa que la gente de esa región, dentro de 200 años, con gran probabilidad, todos serán descendientes de este hombre, claro. De todas formas, es que esto que comentas es algo que también, claro, es que revisar la historia a la luz de la genética es una maravilla porque, claro, salen a relucir toda esta serie de cosas que estás diciendo, ¿no? Que no es tan evidente. Incluso cuando se habla de movimientos de población, de invasiones y demás, se acaba viendo esto de una forma muy clara, ¿no? Hace unos programas atrás, 3-4 programas que estuvimos viendo que se había secuenciado ahora el ADN de las poblaciones indígenas de América, ¿no? Que era una tarea que quedaba pendiente, que era realmente interesante. Se vio también esa variedad tremenda de bases, ¿no? De la variabilidad genética, que la riqueza que todavía nos queda por secuenciar y la importancia que tiene esto también, pues desde muchas perspectivas identitarias y hasta médicas, ¿no? De cómo quizá la anestesia funciona de forma diferente a los venezolanos que están ahora mismo viviendo aquí en España precisamente por esas variaciones, ¿no? Pero una cosa que me llamó mucho la atención era ver cómo en un sitio como Brasil, que es uno de los sitios que tiene una riqueza genética mayor, claro, en los últimos 500 años, con ese proceso de colonización y demás, se había comprobado cómo casi el 90% de los padres, el resto cromosoma Y, era europeo y el 90% de las madres eran o mestizas o de origen africano, ¿no? Y dices, pero ¿esto cómo puede ser? Cuéntanos, ¿cómo es eso posible? Bueno, porque efectivamente los patrones, los sesgos en la reproducción, que pueden tener un origen social, dejan una huella genética.
Y además tenemos marcadores genéticos que se transmiten de manera uniparental, algunos por línea paterna y algunos por línea materna. Por tanto, se puede comparar la contribución de unos y otros. Después también en el cromosoma X esto se puede ver y a nivel de todo el genoma. Y entonces lo que vemos es que cuando hay una mezcla genética que se pone en contacto dos poblaciones, no hace falta que sea como en el caso de América tan extremo, que son 3 continentes, ¿no? Que se ponen en contacto. Cuando hay patrones de desigualdad, normalmente pues imaginemos una comunidad dominante de hombres que se reproduce con dominancia social y otra de mujeres, esto deja unas huellas genéticas que son claramente discernibles. Esto de Brasil es muy interesante. Pero, por ejemplo, en la comunidad afroamericana de Estados Unidos ya se había comprobado con estudios genéticos. Resulta que cuando miras los que se autodefinen como afroamericanos, que esto en Estados Unidos además se hace a nivel de censo, porque tiene una serie de ventajas, etcétera, se observa que en promedio el 24% del ADN de los afroamericanos es de origen europeo, o sea, una cuarta parte. Cuando se mira el cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, tanto de padres a hijos, varones, se observa, no sé, creo que es como el 90% es de origen europeo. Y cuando se mira el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, de madres a hijos e hijas, resulta que en el 100% de los casos es de origen afroamericano. Esto es una historia de dominancia social durante el periodo de la esclavitud, en el cual se calcula que cerca de un 80% de las esclavas africanas eran violadas por hombres blancos, en algunos casos pues los propietarios y si no pues sus amigos o lo que fuera, y este legado genético sesgado pues deja esta huella genética problemática para la propia comunidad, que digamos tiene que asumir este legado de un pasado de discriminación, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto, hay varios presidentes de Estados Unidos que entre sus antepasados hay propietarios de esclavos, ¿no? Uno de ellos, ¿quién es? Barack Obama. Claro. Es bastante increíble, porque claro, tenemos como el primer presidente afroamericano, pero en realidad Barack Obama podría ser más bien como hay una categoría en el censo que es mixed race, raza mixta, pero por la parte de su madre, que era blanca, hay antepasados que eran propietarios de esclavos. Sí, aparecen esas historias de dominación, pero que, vamos, por lo que vemos ha sido muy común en la historia de la humanidad. Creo que vosotros también habéis detectado eso. Este caso es menos conocido, pero también es llamativo y que ha dejado su influencia en la península con la invasión de los Yamnaya, ¿no? Hace unos 4.500 años. ¿Eso cómo fue? Sí, los Yamnaya es unas tribus nómadas que llegan a Europa por el este desde Asia Central, unos 5.000 años. Han domesticado el caballo, probablemente llevan también la peste porque aparece simultáneamente. Tienen algunas mutaciones que después se han hecho prevalentes en Europa, como por ejemplo la capacidad de digerir la leche en la vida adulta. Esto se observa por primera vez en ellos, a lo mejor tiene sentido, digamos que tenían una gran dependencia de la ganadería. Debido a su entorno original, esta gente pues no tenían posibilidad de dedicarse a la agricultura. Impactan en el este de Europa, tienen una ancestralidad que es fácilmente discernible de la que había en el Neolítico final en Europa, y después podemos ver cómo esta ancestralidad acaba llegando al cabo de 400 o 500 años hasta el oeste de Europa, hasta la península ibérica. Ya no son los mismos Yamnaya, no tenemos que imaginarnos allí pues, un grupo de jinetes, digamos, entrando por los Pirineos y eso, sino que se han ido mezclando por el camino, pero aún así su ancestralidad es perfectamente discernible y es diferente de la que había en la península ibérica, y lo que encontramos es que básicamente se mezclan hombres con ancestralidad Yamnaya con mujeres locales, y además se produce una sustitución que realmente es del 100% de los cromosomas paternos de las poblaciones que hay en aquel momento en la península ibérica. Todos esos los cromosomas paternos que había desaparecen y solo aparece el cromosoma R1b, es una denominación del cromosoma de los Yamnaya. Y esto es una sustitución, digamos, de los hombres locales del 100%. Ahora también, por otro lado, tenemos, y creo que también es interesante hacer una mención al tema, las herramientas en las que tú puedes saber tu propio ADN, cuáles son tus orígenes. Y creo que esto también es un poco controvertido y hablas de ello, de esta herramienta es útil, pero con cuidado porque, claro, puede llegar a atribuirte unas características que realmente no corresponden con la realidad, ¿no?
Sí, estas compañías de genética recreativa, digamos, ¿no? Sí. Que se está relacionado con la fascinación de la genealogía. Donde no llega la genealogía, puede llegar una compañía de genética, ¿no? Lo que ocurre es que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, algunos de los cuales inciden en nuestra percepción de la identidad. Yo recibo muchos correos de gente que se han hecho un test genético, les ha dado que son un 10% vikingo, cosas así. Me preguntan, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿No? Pues realmente no quiere decir que seas un 10% vikingo, es que es absurdo, ¿no? Después hay cosas, desde gente que encuentra, por ejemplo, que tiene medios hermanos en otras partes, por, yo que sé, infidelidad de su padre o cosas así, o que no es el hermano biológico de su hermano o lo que sea, hasta una posibilidad que es bastante interesante, y es que más allá de los registros familiares que normalmente se acaban a nivel de los abuelos, los bisabuelos, poca cosa más, estos son capaces de reconstruirte fácilmente, si lo hacen bien, hasta el nivel de primos cuartos, por ejemplo, que significa que compartes un pequeño fragmento de cromosoma con un descendiente, con uno que sea un primo cuarto tuyo, en algunos casos primos quintos, etcétera. Entiendo que esto, ha dado el tiempo, y una vez que las bases de datos estas se vayan afianzando y vayan creciendo, podremos ir, primero, tenerlos todos localizados a todos desde el punto de vista de la familiaridad, y también incluso ir ascendiendo en el tiempo. De alguna forma vamos a poder ubicarnos un poco de dónde procedemos prácticamente todos, ¿no? Sí, claro, a medida que los genomas antiguos lleguen hasta la Edad Media y periodos más recientes, empezaremos a encontrar antepasados directos nuestros, genéticos en este caso, pero tenemos que imaginarnos que nuestro genoma, unas decenas de generaciones atrás, es como una especie de fragmentación en millones de trozos que están repartidos por parte del mundo, dependiendo de cómo nuestros antepasados se hayan movido, ¿no? A lo mejor, obviamente, tendremos la mayoría de estos fragmentos dentro de los límites de la península ibérica, pero a medida que vayamos retrocediendo, pues acabaremos por todo el Mediterráneo, y al cabo de unos miles de años atrás estaremos por todo el mundo, ¿no? Por tanto, hay la posibilidad científica de conectar individuos del pasado con nosotros, con gente de la actualidad, mediante fragmentos de cromosoma que son idénticos por descendencia, pero por otra parte tenemos que imaginarnos esta especie de fragmentación que es difícil de entender. Nosotros estamos en el pasado fragmentados, y no solo eso, sino que hacia el futuro nos dirigimos también de la misma manera, ¿no? Desde luego es fascinante esta perspectiva que vamos teniendo de las cosas. Lo que pasa es que creo que efectivamente desde el punto de vista cultural o identitario nos gusta montarnos la película de que tenemos como un origen especial, ¿no? A todo el mundo le gusta pertenecer a un pueblo elegido, el que más te guste, ¿no? Entonces, si te dicen que eres un poco vikingo, pues vikingo, o romano, pues romano. A la luz de todo esto que estamos viendo, y bueno, con el conocimiento que se está atesorando ya, ¿cómo crees que un ciudadano del siglo XXI puede enfrentarse a, no sé, a los movimientos nacionalistas, o que haya países que consideran que tienen un destino especial que permite pues avasallar a otras naciones que tienen al lado, que quizá no tienen ese rango? ¿Cómo se puede convivir esta ciencia de vanguardia de la que nos estás hablando, que ya se sabe y está disponible para todo el mundo que quiera acceder a ella, con este otro empecinamiento que parece desde luego de otros tiempos? Bueno, sí, muchos de los movimientos nacionalistas y populistas, por ejemplo, pues en el este de Europa, o incluso a Putin, ¿no?, llamando a las naciones eslavas, etcétera. En todo caso, hay que tener claro las dificultades, para expresar estas ideas de forma genética. Desde luego puedes intentar expresarlas de forma cultural, ¿no? Pues los pueblos que hablan lenguas eslavas. Pero después, cuando se mira genéticamente, pues hay diferencias entre unos y otros, y a veces pueblos que hablan lenguas eslavas están súper conectados con otros que hablan latín, como los romanos. Yo creo que la información y la digestión crítica de los datos científicos es lo más necesario para entender estas complejidades. Ya digo, yo creo que seguirán existiendo, porque se pueden utilizar argumentos de tipo, hasta psicológico, colectivo, cultural, social,
o lo que quieras. Yo lo que digo es que los argumentos genéticos son más que discutibles en este sentido y, por tanto, si los utilizan es que no los están digiriendo bien. Vamos a decir. No los están comprendiendo. Te estás enterando qué mala película. Bueno, pues para andar en estas cuestiones lo mejor es ir realmente a la fuente, a ese libro, Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos, que está publicado en Crítica y va a estar en las librerías en español a partir del mes de junio. Su autor, Carlos Lalueza Fox, paleogenetista, investigador en el Instituto de Biología Evolutiva y director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí un ratito para contarnos todas estas cosas tan interesantes. Y nada, a las librerías a por el libro. ¿Vale, Carlos? Muy bien, gracias. Un placer, como siempre. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es